hoy comenzamos, ¿cómo explicarlo? Hay una organización en Estados Unidos que se llama Los Navegantes, no sé si lo has escuchado, hermano, ¿verdad? Ellos tienen una historia, sobre todo porque ellos hacen énfasis en la memorización de los textos bíblicos. Y nosotros, yo quiero en estos viernes, para no hacerlo pesado, porque yo sé que llegar aquí los viernes con ese tranque es difícil, pero vamos a hacerlo por lo menos ameno, agradable, y vamos a seleccionar todos los textos bíblicos de memorización que están en Los Navegantes, que están divididos en 5 series, A, B, C, D, E, 5 series que tienen cada serie 6 tópicos, y la idea es memorizar. Quizás no lo vamos a hacer aquí, pero usted se lo lleva para su casa para que lo memorice. Y cuando uno memoriza, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo memorizo y guardo en mi corazón y obedezco lo que Dios dice, mi vida está amparada por Dios, guiada por Dios. Y decía un hermano McCurry, que lo conocí aquí, que también fue educado bajo la memorización de estos textos bíblicos, que es importante, por lo menos a nivel misionero, que si uno es arrestado en un campo misionero en un país extraño y no te dan Biblia en esa prisión, tienes la memorización de los textos en tu cabeza y puedes tener a Cristo cerquita del corazón. Y hay que ser como Pablo, que cuando estaban presos allá en la iglesia, en la ciudad de Filipo, cantaban himnos a Dios. Entonces hay dos cosas, que hay versículos en el corazón, que te los sepas de memoria, y cantos espirituales. Entonces vamos a comenzar esta serie. Son 30 temas, 5 series, 30 temas, 60 versículos. Y vamos a hacerlo poquito a poco, y cada tópico tiene 2 versículos nada más. Pero como yo soy pastor, tengo que enriquecerlo con otros versículos y con otras ilustraciones para que sea rico, porque no solamente vamos a leer estos textos, pero vamos a establecer cuáles son los principales. ¿Está bien? Entonces, en el día de hoy, aquí están los 5 series, ¿cuáles son? La serie A, vive la nueva vida en Cristo. Serie B, proclama a Cristo. Serie C, confía en los recursos de Dios. Sea un discípulo de Cristo y crece a semejanza de Cristo. Esas son las 5 series, 30 temas. Vamos a estar buen rato aquí, pero mi deseo de corazón es que usted guarde en su mente y en su corazón la palabra de Dios. Que dice la Escritura en Colosenses, que abunde grandemente la palabra de Dios en vuestros corazones. Entonces, y pongo en otro color los textos a memorizar. Solamente en esta prédica va a haber 2 filminas de estas en este color. Que lo que indica que vamos a tratar de guárdelo, apúntelo y memorícelo. Y entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Cristo es el centro de mi vida. ¿Y por qué es el centro de mi vida? Segunda a los Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, es decir, Cristo en nosotros, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A ver, con Cristo, primero el tema, ¿qué dice? Cristo es el centro. Texto, segunda a los Corintios 5:17. Con Cristo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que yo fui antes, Dios me lo perdonó. Pero de aquí en adelante, la vida mía es hacer cosas nuevas que Dios ha preparado de antemano para que anden ellas.
Todo ha cambiado. Entonces, el Señor me quiere, soy una nueva criatura en Cristo. Y ahora lo que era, ya no lo soy. Y ahora mi vida está centrada en Cristo Jesús. Amén. Y igualmente, en Gálatas 2:20, que fue el primer texto bíblico que yo me aprendí de memoria, fue este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿dónde? En mí. O sea, con Cristo, cuando la muerte de Cristo fue mi muerte. Yo morí porque Cristo murió por mí. Dice que, y ya no vivo yo, mas vive que Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Está bien? Con Cristo estoy. Cuando yo vivo diariamente, debo decirme, ¿quién, Señor? Que ya Ricardo, las cosas viejas ya no soy yo mismo. Ahora soy una nueva criatura. Ya no vivo yo. Ahora vivo en la fe de Cristo, porque Él vive a través de mí con su Espíritu Santo. Ahora el centro de mi vida es Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto de la nueva criatura, vamos a ver el contexto de 2 Corintios 5:17. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió. ¿Cómo se dio ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura? Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, así como Dios me reconcilió, yo también tengo que ser instrumento para reconciliar a otros, para que sean nueva criatura igual que lo soy yo, a través del Evangelio. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy nueva criatura por Cristo Jesús, que me reconcilia a Dios a través de su propio Hijo. Y ahora yo vivo para Él. Cristo es el centro de mi vida. Ese es el tema de hoy. Primer tema. Cristo es el centro de mi vida. Es el centro de mi vida. También, ¿qué tan centro? ¿Usted se ha puesto a pensar que usted es salvo porque usted quiso? ¿O usted se merecía la salvación? ¿O la salvación no es por gracia? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es mérito personal, no por obras, para que nadie se gloríe. Soy salvo por Cristo. No, soy nueva criatura por Cristo. Y el poder de Cristo me hace de que las cosas viejas ya pasaron. Yo cuando a veces cuando voy al interior y camino por mi pueblo que no conozco a nadie, trato de encontrar a alguien nadie. Y también cuando voy al banco, cuando trabajé 25 años en el banco, yo no conozco a nadie. Las cosas, ¿verdad que ahí sí las cosas viejas pasaron? Porque ya estoy viejo. Pero sí te diré algo. Esa vida vieja de Ricardo no la quiero traer de vuelta. Yo no sé usted. ¿Habrá algo en su pasado que a usted le gustaría traer de vuelta? ¿Usted traería de vuelta sus maldades? ¿O quisiera regresar a la barca hundiéndose que tenía porque Dios nos rescató con la salvación y quería regresar a esa balsa hundiéndose? No. Las cosas viejas pasaron. ¿Y quién? Mira si es tan poderoso Dios, que en este texto, léanlo conmigo, 1 Corintios 1, 26 al 28 y después 30 y 31 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mírense ustedes mismas, que no sois muchos sabios según la carne. Analicemos. ¿Hay gente estudiada en la iglesia? Los hay.
pero no son muchos. Bueno, ya en la iglesia nuestra tenemos bastante gente estudiada, pero al principio, del Evangelio de Panamá, la gente sencilla, la gente que no tenía formación, era la que venía a los pies de Cristo. Dice, no son muchos los sabios, según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Tenemos ricos, pero son poquitos. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios. O sea, lo necio, lo que nadie estaba. Cristo está buscando la membresía del pueblo de Dios. Es una membresía de gente que nadie quiere. Yo estuve ahora en el bautismo en la cárcel de menores. Fue fantástico. Y yo estaba con esas muchachas y estábamos en una mesa grande y estaba la directora, estaba la trabajadora social, estaba la psicóloga. Y la muchachita, yo estaba explicándoles cómo Dios cambia el corazón. Y déjame decirte que algo que me sorprendió, que dice la directora, la próxima en bautizarse voy a ser yo. ¡A la vida! Casi yo acá, increíble, la jefa de todo. Y entonces, porque sí es el poder del Evangelio. ¿Con quién comienza? Con lo peor de lo peor. Porque esas niñas, ¿quién va a buscar membresía a lo que nadie quiere? Si tú eras esas muchachitas, la más vieja tiene 20 años. Y les digo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ustedes son nueva criatura en Cristo Jesús. Y con Cristo podemos escribir una nueva historia. Y lo pasado fue pisado, olvidado, enterrado, y el Señor no se acuerda. El Señor es amnésico, Él no recuerda la maldad que tuvimos anteriormente. Entonces, aquí dice que, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y es verdad. Es verdad. Yo tenía una hermana salvadoreña aquí en la iglesia, ya no está con nosotros. Ella era una concordancia andando. María Julia, ¿te acuerdas? Oye, pero esa muchacha, ¿pero cómo puede saber? Y una vez yo por vacilarla, le digo, dime el Salmo 151. Digo, ay, pastor, no existe. Y la agarró así. Digo, pero qué cosa, ¿cómo puede ser? Y era una muchacha que no tenía, si acaso, primaria. Cometí el error en una escuela dominical que le digo, hermanita, léase el texto. ¡Y! Tembló. Yo vi que se puso pálida. Y cuando comenzó a leer, él decía, mirad, hermanos, ay Dios mío, no terminaba. Y yo digo, bueno, hermana, prosigue tú. Y después yo al final hablo con ella y le digo, pero ¿cómo es posible que tú seas la concordancia andante en la iglesia y tienes dificultad para leer? Digo, bueno, pastor, para que usted vea, cuando yo termino de leer un versículo bíblico, ya me lo sé de memoria. Increíble. Y ella era algo, y cada vez que tú hablabas con ella, sacaba la espada, ¡ra! Y ¡za! Por eso que a veces, cuando le metemos mucha ciencia, mucha filosofía, mucha teología y poca Biblia, entonces, ¿qué dificultad para sacar la espada? Porque yo me he encontrado con hermanos que vienen con mucha formación de escuela y de seminario, pero al momento de sacar la espada, ya el diablo te mató. ¿Con qué se ataca al diablo? Escrito está, dice Cristo. Escrito está, siempre la Biblia por delante. Bueno, entonces sigamos leyendo que dice, y lo débil del mundo escogió Dios. Lo débil. Gente que es débil, que no tiene forma de defenderse, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, o sea, los don nadies, para deshacer lo que es. Bárbaro. No,
Mas por esto estáis vosotros en Cristo Jesús. Allá en verso 30, ¿no? El cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo es un solo paquete: sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La meta, ¿cuál es el centro? Cristo es el centro. Porque Cristo es todo esto: sabiduría, justificación, santificación, redención. Y Él que deshace todo nuestro pasado para hacerlo nuevo. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es? 2 Corintios 5, 17. Bueno, y aquí está un ejemplo. El endemoniado gadareno. Solamente por un ejemplo. Un hombre que era un peligro social allá en Gadara. Cuando fuimos a Jordania, yo fui a Gadara. Impresionante. Y estuve ahí donde estaba el endemoniado. Y ese hombre, pobrecito, ¿no? Había que encadenarlo y rompía las cadenas. Y se pasaba en la noche gritando por los cementerios. Todo el mundo le tenía miedo. Nadie podía controlar a ese hombre. Hasta que vino Cristo Jesús. El centro de nuestra vida. ¿Y qué pasó con el gadareno? Vamos solamente la parte pertinente. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado. ¿Se acuerdan cómo él? Los demonios comenzaron a hablar. Mándanos a los cerdos. Mándanos a los cerdos. Bueno, dice Cristo, bien, oración contestada. Fueron a los cerdos y se despeñaron, ¿verdad? Ya cuando este gadareno estuvo liberado de lo que es el demonio, ¿qué pasó? Dice que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, porque eran 2,000 cerdos, así que había como 2,000 demonios dentro de ese hombre. ¿Cómo estaba? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque ese era el problema de esa comunidad. Y dice, y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, miren esto, el que había estado endemoniado, las cosas viejas pasaron, le rogaba que le dejase estar con él. Ya el centro de su vida era Cristo. Y dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿El Señor ha hecho grandes cosas en tu vida, hermano? ¿Ha tenido misericordia de ti? Entonces Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Y ese Decápolis, que dice aquí, eran ciudades romanas que se construían en las colonias de ellos, ¿no? Y ahí estaba la Decápolis de Gadara, que era el hipódromo, que si el coliseo, que si el teatro, que si el gimnasio, ya las ruinas, pues. Entonces el gadareno comenzó a publicar todo eso, lo que Dios había hecho en su vida. Entonces nosotros ahora vivimos para servir a nuestro Señor, para glorificarlo a Él, porque sabemos de dónde nos ha sacado. Entonces, como decía, bueno, aquí lo tengo de nuevo, que con Cristo estoy juntamente crucificado, y más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él, ya yo vivo para Él. Y si vivo para mí, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando mi yo vive? ¿Qué pasa? Nuestra vida es carnal. ¿Y cuáles son las obras de la carne?
pleito, ira, contienda, enemistades, orgía, fornicación, ahí está el decálogo de la carne. Mejor decir, más ya vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, ¿qué tengo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Escoge vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Que el centro de tu vida sea Cristo. Y aquí tengo no hay forma de mejorar la letra, pero no es porque tenga una letra tan fea, sino que la pizarra, no, pero bueno, lo importante de la enseñanza es que se enseñe. Olvídense bueno, vamos a ver, ¿quién es el centro de nuestra vida? Cristo Jesús. Pero para vivir una vida de fe, en la primera serie que estamos viendo, una vida de fe fuerte, yo debo orar. ¿Cuándo hay que orar? Orar sin cesar. Debo leer la palabra. ¿Cuánto hay que hacerla? Siempre. Las primeras dos, para que Cristo sea el centro, debo orar y leer la palabra. Yo hablo con Dios orando y Él habla conmigo a través de la Biblia, ¿verdad? Esa es mi relación vertical con el Señor. Y mi relación horizontal es que yo debo ser testigo de Cristo en el mundo. ¿Cómo yo amo a mi prójimo? Compartiendo el Evangelio de Cristo. Porque la única forma de que el hombre cambie su vida es naciendo de nuevo. ¿Sí o no? Siendo testigo de Cristo y también tener comunión con los hermanos. No dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces tenemos orar, palabra de Dios, testificar y comunión con los hermanos. Entonces, pero aquí hay una que está arriba. Esto es una rueda, hermano. Imaginen que es una rueda. No, pues no se parece. Imaginen que es una rueda. Pero para que esta rueda avance y se mueva, ella avanza a medida que yo obedezca a Cristo. Si yo obedezco a Cristo, la rueda se mueve. Porque de nada vale si yo no obedezca a mi Señor. Si yo no obedezco a mi Señor, Él no es el centro de mi vida. Entonces, este es el balance. Mi relación vertical con el Señor y mi relación horizontal con mi prójimo y con la iglesia. Donde dejas de congregarte, donde no testificas de Cristo, ya no hay balance. Si dejas de orar y no lees la palabra, entonces si vas a estar testificando de Cristo sin oración, eso era cuando yo era católico, por ejemplo, que hacíamos las obras sociales de ayudar a la gente, ser más bueno que Dios, haciendo las buenas cosas de Dios, pero sin Dios. Bien, entonces aquí viene hablar sobre, lo que quiero es centrarme en la obediencia a Cristo. Primero que Cristo es el centro, pero la rueda se mueve solamente si hay obediencia. ¿Estamos? Bueno, entonces los dos versículos de la obediencia, que si están anaranjados, ¿qué significa? Que la vamos a memorizar. Romanos 12:1, obediencia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ya que de tal manera amó Dios al mundo, que te ha dado toda su misericordia, que presentéis vuestros cuerpos. Mi cuerpo es ahora para servir a mi Señor. Él es el centro de mi vida. Presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. Ya no estoy para vivir en el mundo, siguiendo la corriente del mundo, sino que quiero ser un instrumento sacrificado para mi Señor,
que mi tiempo, mi vida, mis talentos, todo sea para el servicio del Señor. Mi cuerpo es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto. Ese es el tributo que tenemos a Dios. Aquí estoy, Señor, para servirte. Estoy a tu disposición. Ese es el principio de la obediencia. La obediencia es, te obedezco, Padre, porque te amo, porque quiero agradarte. Así como Cristo agradó al Padre Celestial, nosotros también tenemos que agradar a nuestro Señor. Y eso está en Romanos 12, 1. Y el otro texto en Juan 14, 21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué significa guarda? Los obedece. A ver, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ay, Señor, yo te amo. Me quebranto. Ay, pero tengo una debilidad. Yo no sé por qué el diablo me ataca y me ataca y me ataca. Y siempre caigo en lo mismo. Y yo pido perdón. Y es que yo tengo una debilidad por las mujeres y vuelvo y caigo. Digo, pero el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mucho llanto de remordimiento, pero no de arrepentimiento hay. Porque si yo mantengo el mismo mal, acuérdense que ¿qué significa arrepentimiento? Cambio de dirección. Es decir, yo sigo el camino del mal, pido perdón, Señor, ¿y ahora qué? Sigo el camino de obediencia al Señor. Eso se llama arrepentimiento. Media vuelta. ¿Qué es remordimiento? Vuelta entera. Y sigo por el mismo camino. Eso es remordimiento, como el borracho. Ay, yo no quiero tomar, yo he hecho un desastre. Y ve 2 cervezas y se pierde allí. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí o no? Aquí no es manipulación. Y el que me ama será amado por mi Padre. Mira cómo yo amo a Dios cuando guardo sus mandatos. Y mi Padre me amará, dice, y el Padre, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo, dice, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Con quién a dónde se manifiesta Dios? Con aquel que está guardando, obedeciendo los mandatos de Dios. Se manifiesta Dios en él. No puedes pensar, háblame, Señora, pero obedéceme primero. Entonces, ¿cuál es el Juan 14, 21? Hermoso texto. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Pastor, yo me sé el texto, pero no sé cuál es el número. Lo tengo en la lengua. Pero sin embargo yo conozco muchachos que se saben el carro, el modelo, cuántos cilindros tiene, cuántos son los caballos de fuerza que tiene el carro. Se saben lo máximo de la tecnología de celulares y computadoras. Son unos bárbaros, tienen porque lo que habla, donde están vuestros tesoros, está tu corazón. ¿Por qué se sabe todo eso? Porque ahí está su corazón. Ahí está su corazón. Tú amas tú retienes lo que amas. Pero digo, yo no sé, ¿dónde está el texto tal? Digo, te falta amar la palabra. Otra vez, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Pero es que es un poco duro eso, sí. Bueno, te sabes los goles de Messi, que es la cuestión. Pero, ¿qué es eso? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Muy bien. Entonces, hemos visto, volviendo atrás, hoy,
hemos visto que Cristo es el centro, pero que la rueda se mueve por la obediencia al Señor. Amén. Entonces, esa obediencia es lo que me hace que Dios se manifieste a mí. Pero tiene que haber una práctica de ¿qué? De oración, de palabra de Dios, de compartir la fe y de la comunión con los hermanos. Congregarnos en la iglesia. Bueno, hermano, entonces déjame ver si tengo algo más. A ver, Cristo es el centro de nuestra vida. Dice Colosenses 3:17, este no tiene que memorizarlo, pero yo me lo sé. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Por medio de Él. A veces me dicen algún hermano, ay pastor, ¿usted qué piensa? Él está buscando una aprobación pastoral, un gancho aprobado. Yo lo que le digo es, pregúntale al Señor Jesús, Señor, ¿tú bendecirías que yo haga este negocio? Y el Espíritu Santo te va a contestar así. Como aquella dama que me dijo, pastor, mire que nos salió nos venden un negocio de alojamiento por allá por Caledonia. Ya ustedes saben cómo es eso, de sitios de ocasión. Pero eso fue lo que Dios abrió. Pregúntale a Dios y al Espíritu Santo, Señor, ¿tú bendecirías que yo comprara eso? Pero es que se abrió. Ojo. Claro que sí. O que el hombre que está, Señor, mándame comida, Padre. Ese testimonio lo oí yo. Señor, que está el hombre en el rancho y entró una gallina. Aleluya. Mató la gallina y era la del vecino. Oye, tú te comiste la gallina, yo encontré las plumas. Pero podemos decir, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Colosenses 3:17. Muy bien, entonces, solamente repasando, hoy hemos visto que Cristo es el centro de nuestra vida. Texto, 2 Corintios 5:17 y Gálatas 2:20. Cristo es el centro. Y también vimos el principio de obediencia. Romanos 12:1 y Juan 14:21. No se lo van a memorizar hoy, pero si ustedes lo repiten, ¿cómo se memoriza algo? Mi mamá era muy dada a que yo memorizara poesías. Y tenía que tragarme todas esas poesías. Y las memoricé, pero no servían para nada. Eran más bien sentimentales. Pero ahora con mis textos bíblicos que dan vida, que son alegría, que son la armadura del soldado, yo quiero que, como esta congregación de los viernes, y también de los viernes que se oyen por la radio, que crezcamos a la estatura de Cristo, el varón perfecto. No van a ser muchos, hoy vimos 4, son 60, así que son 56 los que faltan, no es mucho, pero vamos a vernos. Hoy vimos al principio que Cristo es el centro de nuestra vida. ¿Está bien explicado? Bueno, hermano, entonces vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús y pedirle al Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos. Señor, tú permitiste que todos los que estamos aquí seamos nueva criatura. Y todo nuestro pasado está olvidado por ti, perdonado por ti. Y ahora en Cristo todo es hecho nuevo. Te pido que así sea, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Te pido que mis hermanos tengan una vida de oración, que tengan una vida también de lectura de la palabra para que tú les hables. Y leyendo y orando, sean obedientes a tu mandato para que la rueda se mueva. Que testifiquen de su fe y que tengan comunión con sus hermanos. Te pido pues esta bendición de hoy y que ellos tengan en cuenta y guarden en su corazón estos textos y los memoricen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salvador.